obtenemos información de la computadora. Lo que hacemos acá es mostrar por pantalla el dato que tiene ARIA. Y termina el programa. Lo mismo, el mismo algoritmo lo vamos a resolver a través de pseudocódigo y del lenguaje de programación C. Vamos a ver algunas cositas con pseudocódigo como para entender cómo se empieza a trabajar con algoritmos y después rápidamente ya vamos a pasar y nos vamos a quedar directamente con el lenguaje de programación C. Entonces, fíjense, las acciones las tenemos en la primera columna, el pseudocódigo en la columna del medio y lo que está en el lenguaje de programación C en la tercera columna. Entonces, acción, inicio del programa, es el comienzo de la estructura principal del programa. En pseudocódigo, la palabra que a ustedes más les guste, inicio o comienzo. Y en el lenguaje de programación C, no hay ambigüedades, esto lo habíamos dicho hace un ratito, todo programa comienza con esta palabra main, paréntesis, ¿sí? Sin nada adentro, y la llave de apertura. Todo esto es lo que hace que comience el programa en sí. Ahora, main tal cual en minúscula, porque el lenguaje es un lenguaje sensible a mayúsculas. Es decir, que si pongo la M mayúscula, esto me va a dar un error, esto no va a funcionar. ¿Sí? Bien. Segundo, dice ingreso de datos. El pseudocódigo, leer. En C vamos a utilizar la función scanf para leer los datos que ingresamos por teclado. Cuando digo función, y lo digo con total libertad, no me voy a detener demasiado en explicar el concepto de función, es porque ustedes ya están familiarizados con trabajar con funciones, por ejemplo, en planilla de cálculo. ¿Sí? Una función tiene un nombre, en este caso scanf, una función tiene los paréntesis, y dentro de los paréntesis o estarán vacíos o tendrán los parámetros que tengan que tener, al igual que en planilla de cálculo. En el scanf, una consulta, ¿en el scanf podés ingresar un dato solo o queda abierto para ingresar los datos que quieras? Puedes ingresar todos los datos que quieras, pero no te lo recomiendo porque cuando vos hagas la interoperabilidad con el programa, quien utilice el programa no va a saber qué hacer. Claro. Te doy un ejemplo. Cuando vos vas a entrar a la cuenta de tu correo electrónico, por ejemplo de Gmail, a vos te aparece un recuadro donde te pide el usuario y después te aparece un recuadro donde te pide la contraseña. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora, supongamos que te aparece un recuadro y vos ahí tenés que poner usuario y contraseña y nadie te explica nada. Claro. Entras a la pantalla de Gmail y lo único que tenés es un recuadro. ¿Qué haces? ¿Qué pones ahí? Claro, ahí Nada, no. porque no tenés idea qué tenés que hacer. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer quien programa algo para que otro lo use? Tiene que haber un diálogo. Entonces, vamos a suponer en este programa, este diálogo. Lo primero que harías es mostrar un mensaje que diga ingrese eh, el Claro. largo del lado 1. Entonces vos ingresás 5, ¿no? Y le das enter. Ahí tuviste un scanf. Mostrás Seguidamente, una otro leyenda, lo mensaje, llaman. exactamente. Luego otro mensaje, otra leyenda en pantalla que te diga ingrese el largo del lado 2. Ahí ingresás 18, le das enter, ahí se ejecuta el otro scanf. ¿Está bien? Pero, volviendo a tu pregunta, sí, podés meter la cantidad de datos que quieras, pero va a ser muy difícil que alguien pueda utilizar el programa, si se programa de esa manera. O sea, Bien. pero uno ¿Sale? también lo podés limitar, digamos. Poner ingrese, bueno, como dijo recién, mostrás una leyenda y limitarlo a un número de entradas definido. Sí, lo limitás vas a hacer un scanf por cada dato que vas a ingresar. En definitiva, Ah, lo vas a perfecto. terminar trabajando así porque, porque es la manera más prolija de trabajar. ¿Sí? Será correcta y prolija aparte. Porque si vos pones un scanf con varios datos juntos, el tipo tiene que poner 5 enter, 18 enter. Y, y queda como confuso lo que está haciendo. ¿Entendés lo que digo? Sí, 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 sí.
salvo que vos sepas que tenés que poner todo eso. Eso es otro tema. Entonces, vos sabés, vos haces un programa para vos, por ejemplo, y vos decís, no, la verdad que esto de poner tal cosa y lo pongo, poner tal otro y lo pongo, poner tal otro y lo pongo, la verdad que me molesta, porque me lo hace un poco lento esto. Yo voy a meter un scanf para meter, no sé, todo, junto. Pero vos tenés que saber qué es lo que estás metiendo, y qué va primero, segundo, tercero, cuarto, en cada posición de lo que vos estás ingresando. Esa es otra cosa que tenés que tener presente. Es decir, ahí vas a ganar velocidad en el proceso del ingreso de datos. Pero, donde te equivocaste, poner que tenés que poner edad, sueldo y pusiste sueldo, edad, chau, soná. Claro, sí, Le cambiaste el orden y soná. Así que bueno, en realidad lo que te conviene siempre es que haya una acción y una reacción. Acción-reacción. Es decir, por pantalla ingresa tal cosa. Tu reacción a esa acción es ingreso tal cosa. Otra acción, ingresa tal otra. Vos ingresas tal otra. Entonces, acción-reacción, siempre. Sistema, persona, sistema, persona. O sea, sistema usuario, sistema usuario. ¿Sí? O programa usuario, programa usuario. Bien, lo otro es salida de datos. La salida de datos la vamos a lograr con mostrar en pseudocódigo y en el lenguaje C con la función printf. Entonces, en el ejemplo este pondríamos un printf diciendo ingresa al lado 1, scanf para el lado 1, otro printf que diga ingresa al lado 2, un scanf para el lado 2 y un último printf que diga el área es el valor que tiene área, ¿no? Mostrar. Y por último, el fin del programa. ¿Sí? Nosotros en pseudocódigo utilizamos la palabra fin y en el lenguaje C hacemos el cierre de la llave que había estado abierto aquí en medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Pseudocódigo, mismo ejemplo. Comienzo. Programa-1. Bueno, comienzo es lo que yo escribo para entender que se comenzó el programa y fin es lo que yo escribo para entender que se finalizó el programa. Esto que dice acá programa-1 es el nombre del programa, así que siempre le tenemos que poner a cada programa un nombre, porque si no tiene un nombre, no tenemos manera de que ese programa se ejecute. ¿Está bien? Es lo que identifica el programa, el nombre del programa. Luego decimos leer L1, recuerden que leer es ingreso por teclado, entonces diré 5 enter, leer L2, 18 enter, calculo L1 multiplicado L2, una vez que está calculado, lo asigno a la variable área. En pseudocódigo, en vez del igual, tengo la flechita, que va de derecha a izquierda para la asignación. Y por último, mostrar área. Muestro 90 en este caso. Bien, fíjense lo que dice acá abajo el comentario. Todo algoritmo tiene un principio y un fin. Esto lo habíamos visto. Está escrito acá. ¿Sí? Comienzo y fin. Y lo que necesite para resolverlo son las acciones que debe realizar para su resolución. Es decir, leer L1, leer L2, área, L1 por L2, mostrar área. Eso serían las acciones que se llevan a cabo en este algoritmo. Ahora, lo mismo, pero en el lenguaje de programación C. Recordemos cómo empieza nuestro programa. Con main, paréntesis, llave de apertura. Y llave de cierre es el final de nuestro programa. Ahora, me detengo un instante acá. Esto que dice barra barra, comienzo de programa 1, y esto que dice barra barra, fin programa 1, es lo que se conoce como comentario. ¿Qué es un comentario? Es algo que nosotros vamos a ir poniendo en nuestros programas para cuando lo vamos leyendo, o si otro lo lee, sepa qué es lo que hace cada parte del programa. Los comentarios no forman parte de las instrucciones. Con lo cual, la computadora no va a tomar en cuenta esto que está después de barra barra, ¿sí? Y tampoco esto que dice barra barra. Solamente acá comentamos que este es el comienzo del programa y que este es el fin del programa. ¿Se entiende? Eso es un comentario. Vamos a ver después más adelante que existe otra manera de hacer comentarios, aparte de lo que es barra barra, pero llegado el momento lo vamos a ver. Ahora no se lo voy a decir porque no los quiero marear. Bien, las instrucciones, ¿sí?, que tenemos dentro del programa es scanf, valor, coma, ampersand, variable L1. ¿Cómo entiendo esto? Bueno, cuando yo hago 5 enter, ese 5 va a ir a la variable L1. Y este valor que dice acá, que ahora es genérico, y después vamos a colocar lo que realmente va,
es el tipo de dato que va a esperar la computadora para esta variable. Si es una longitud, seguramente va a ser un tipo de dato real. Entonces yo de alguna manera le tengo que decir que va a recibir un tipo de dato real para cuando lo coloque acá, sepa que es correcto. Lo mismo va a ocurrir acá. Llegado el momento vamos a ver eso de qué sería ese tipo de dato. Luego hacemos el otro scanf para el lado 2, ¿sí? Que sería, nosotros ingresaríamos 18. Por último, acá diríamos L1, que tiene el valor 5, multiplicado por L2, que tiene el valor 18, 90, y 90 se asigna con el operador de asignación, se asigna a la variable área. Y por último, la última instrucción de nuestro programa es printf. ¿Se acuerdan que con printf mostrábamos por pantalla? Le decimos cuál es el valor que tiene área, es decir, vamos a mostrar 90. Ahora, nosotros asignamos con el igual. ¿Sí? Recuerden eso. Si en algún momento necesitamos evaluar alguna igualdad, vamos a utilizar un doble igual, no un igual simple como está acá. Porque el igual lo que hace es, lo que está a la derecha, una vez que lo resuelve, lo va a asignar a lo que está a la izquierda. Abajo dice, todas las sentencias, acciones o instrucciones, ¿sí?, que se utilizan para la resolución de un problema deben estar entre llaves. Llave de apertura, llave de cierre, que nos indican el principio y el fin de una estructura. Y acá va llave de apertura y acá va llave de cierre. Si yo pongo esta llave arriba y esta llave abajo, esto está mal, no va a funcionar. ¿Sí? Recordemos que el lenguaje es un lenguaje formal. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, No, no. No. Bien. no, no. Tipos de datos. Bueno, cada tipo de dato ocupará un espacio en la memoria RAM, y el espacio ocupará, o el espacio ocupado, mejor dicho, se va a medir en bytes. Cada byte es igual a 8 bits. Esto ustedes lo vieron en el módulo 1 cuando vimos Introducción a la Informática. Los valores del tipo char se utilizan para guardar todo tipo de caracteres, solos o como texto, ¿sí? Alfanuméricos. Este es un tipo de dato que tiene el lenguaje de programación C, el tipo char. ¿Y qué puedo guardar en una variable del tipo char? Bueno, voy a poder guardar cualquier carácter que veo en el teclado. La A, la R, la Z, el 1, el 5, el 9, el signo de pregunta, una coma, una comilla, un espacio, etc. Todo aquel carácter que está dentro del teclado lo voy a poder guardar en una variable del tipo char. Valores del tipo int se van a usar para guardar cantidades enteras. Otro tipo de dato que trabaja el lenguaje C es el tipo de dato int. ¿Y qué voy a guardar ahí? Números enteros, ni más ni menos. Y después tenemos dos tipos de datos más, float y doble, que la diferencia entre ambos, por eso están ahí en el mismo ítem, es que doble tiene doble precisión con respecto a float en cuanto a los decimales. Este tipo de datos lo voy a utilizar para guardar variables del tipo números reales, es decir, números con decimales. Existen los dos, float y doble. Nosotros generalmente vamos a utilizar el tipo de dato float. ¿Sí? No creo que trabajemos con doble, pero bueno, sepamos que la diferencia entre ambos es que doble tiene el doble de precisión con respecto al float. Con una consulta, con el int, Sí. vos podés tomar la parte entera de un número con decimales, ¿no? Podría No, hacerse algo así, ¿no? no, con el int no podrías hacer eso siempre y cuando esté dentro de ese rango, te lo truncaría, lo que se conoce como truncado. Pero si vos te fijás esta tabla que tenés acá, vos tenés como entero, tenés de menos 32.768 a 32.768. 767, perdón. Pero si vas a ver un float, fíjate que tenés 38 dígitos, fíjate que está en notación científica. Y si te vas a un doble, tenés 108 dígitos. Fíjate Sí, que... sí, sí. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, 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 ahora lo vi. O sea, eh, estos valores
solo son para ingresar números, digamos, con el teclado. ¿Cómo? ¿El teclado dijiste? Discúlpame, no te entendí. ¿Cómo? Son valores para ingresar con el teclado, digamos, estos tipos de datos. Todo, Char, claro, sí, exactamente. Son datos que vos generalmente vas a ingresar con el teclado, ¿sí? O vas a leer de algún lugar, nosotros no vamos a llegar a eso. No vamos a trabajar con archivos, no vamos a trabajar, o sea, con lectura de archivos, con acceso a base de datos, no vamos a llegar, por una cuestión de que no nos da el tiempo y tampoco es la idea, la asignatura, la idea que tiene es que ustedes aprendan las nociones básicas de la programación desde el punto de vista algorítmica, ¿sí? Pero sí, básicamente para lo que vamos a ver nosotros es para el ingreso de datos por teclado. Ahora, si yo, vuelvo a tu pregunta, si yo, una variable de tipo entera, eh, me puede almacenar hasta 32.767. Y yo digo, bueno, le guardo 1.000.000, total, 1.000.15, total la parte decimal la pierdo. En realidad no, vas a perder más que la parte decimal, porque no te va a entrar jamás 1.000.000, el número 1.000.000, en una variable del tipo entera. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener que sí, usar sí. para el tipo de dato que corresponda, el tipo de variable que corresponde. ¿Sí? Ahora, acá tenemos eh, las, los rangos que soporta. Por ejemplo, el char, que tiene 8 bits, el entero 16, el float 32 y el doble 64. ¿No? Fíjate que se van duplicando. Ahora, los rangos. El char vos podés guardar de 0 a 255, pero ojo, no el número 255. Vos vas a guardar, por ejemplo, la letra A en una variable del tipo char, vas a guardar la letra A mayúscula. Y la letra A mayúscula representa el número 67. Es decir, si vos abrís un editor de texto o un procesador de texto, lo que quieras, y haces Alt, presionás Alt, mantenés presionada la tecla Alt, y vas a tu teclado numérico y escribís 67 y soltás la tecla Alt, vas a ver que lo que te va a aparecer en pantalla es la letra A mayúscula. Y si haces Alt y escribís con el teclado numérico 95, vas a ver que lo que te va a aparecer es la A minúscula. ¿Sí? 67 y 95, o 65 y 97, siempre se me cruzan los dígitos. Pero después pruébenlo y van a ver eso. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, que la computadora en realidad no guarda letras. Recordemos que las computadoras trabajan de manera electrónica. Y de manera electrónica, ¿con qué trabajan? Con bits. ¿Y los bits en qué se traducen? En encendido o apagado. Y ese encendido y apagado para nosotros, lógicamente, ¿cómo sería? Y sería encendido un 1 y apagado un 0. Ah, ok. Entonces significa que en un byte yo voy a tener una secuencia de 8 dígitos, como dice acá la tabla. Eso es correcto. Y si yo empiezo a jugar con esos dígitos entre ceros y 1 y hago combinaciones, voy a poder obtener el número binario 65, el número binario 97, por ejemplo. Bueno, la máquina trabaja con eso. Pero la máquina, cuando acá vemos el rango de 0 a 255, no va a guardar, para nosotros, cuando queremos programar, no estamos esperando que nos guarde ese número, aunque sí va a guardar ese número de manera binaria, sino que nosotros lo que estamos entendiendo es que va a guardar la letra A, por ejemplo. ¿Se entiende? Esto tenemos que tenerlo claro. No es que yo en un char voy a guardar números para hacer operaciones matemáticas. ¿Se entiende? Paso al entero, si no hay preguntas. El entero va a guardar de menos 32.000 a 32.000, y si lo uso sin signo, porque lo puedo usar sin signo, de 0 a 65.000 y pico. Y después, bueno, lo que es float y doble, ahí vemos en notación científica, 38 dígitos negativo a 38 dígitos positivo, float, y 308 dígitos negativos y 308 dígitos positivos para doble. Sé que es mucha información, sé que por ahí más de uno se está agarrando la cabeza en este momento, pero primero, no es para que nadie se agarre la cabeza, no entren en pánico, pregunten todo lo que no queda claro, todo lo que no se entiende, y quizás esto trae una especie de bálsamo a todo esto, es que todo lo que estamos viendo en la clase de hoy, y que lo vamos a continuar la semana que viene, es el marco conceptual para que ustedes se puedan poner a programar. Es decir, tienen que comprender todo esto para poder programar.
Una vez que empiecen a tener el rodaje en los distintos ejercicios de programación que vayamos haciendo, todo esto lo van a ir incorporando de manera, entre comillas, digo, natural. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya saben que tienen que usar una variable, ya saben que tienen que usar una constante, ya saben que el programa empieza con C, la llave, y se cierra con la llave de cierre. Todo eso ya lo empiezan a incorporar porque van a hacer un ejercicio, dos ejercicios, tres ejercicios, cuatro ejercicios, etc. Ahora, es toda información nueva, es mucha información de golpe, pero es todo el marco conceptual que tenemos que tener presente para poder empezar a hacer nuestros primeros ejercicios. Así que nadie entre en pánico, lo que dijimos al comienzo de la clase. Traten de no faltar, traten de leer el material, una, dos, tres, las veces que sean necesarias, lean, relean, marquen lo que no entiendan, pregunten en clase, etc. ¿Sí? Y hagan todos los ejercicios que se van proponiendo a partir de la clase que viene o la otra cuando empecemos a hacer los ejercicios. Denle importancia a esta parte de la materia, porque es la parte más compleja, digamos, si no la vamos siguiendo. ¿Sí? Hay que hacerle seguimiento a la materia, a esta parte de la materia, mucho más que a las partes anteriores. Si al módulo 1 y módulo 2 hubo que hacer un seguimiento para aprobar los exámenes y demás, bueno, acá también, y quizás un poco más. ¿Sí? Bien, arreglos o arrays. Los arreglos son tipos de datos que reservan un espacio en la memoria RAM para almacenar temporalmente los datos utilizados. La cantidad de espacio que se reserve dependerá del tipo de dato y de la cantidad de elementos que lo compongan. Los arreglos pueden almacenar tanto caracteres como cadena de caracteres y valores numéricos de distinto tipo, es decir, enteros y decimales. Esto significa que todos los datos que tiene el lenguaje de programación C, yo los puedo trabajar con arreglos o array. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para que esto cierre. Existen dos tipos de arreglos o arrays. El que conocemos como vectores, que es un arreglo del tipo unidimensional, y lo que conocemos como matrices, que son arreglos bidimensionales o multidimensionales. Quédense tranquilos que no vamos a trabajar más allá de algo que sea bidimensional. Así que digo, esto tengámoslo presente para que nadie entre en pánico. Pero sepan que existen bidimensionales y multidimensionales. Y ahora lo vamos a ver en un ratito. Quédense con esto, vectores y matrices, y ahora lo vamos a abordar. Variables y constantes. Bueno, sobre variables algo ya habíamos hablado, ¿no? Es un nombre en que yo voy a hacer referencia a través de ese nombre y que en ese nombre de variable voy a guardar, voy a almacenar los distintos datos que el programa va a ir teniendo y voy a poder hacer cálculos y demás, haciendo referencia a esas variables que va a ir conteniendo los distintos datos, bueno, etc. Todo lo que ya habíamos dicho. ¿Qué son? Bueno, son objetos de un programa cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del mismo. ¿Para qué se utiliza? Para almacenar los distintos tipos de datos dentro de un programa. Es decir, estas dos, ¿qué son y para qué se utilizan? Ya lo veníamos hablando desde el comienzo de la clase. ¿De qué tipo existen? Bueno, existen de dos tipos, globales y locales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la variable local va a estar declarada, ahora vamos a ver qué significa declarar, va a estar declarada dentro de un par de llaves de apertura y de cierre. Y va a tener ámbito de utilización dentro de ese par de llaves. Y las globales van a estar declaradas antes de cualquier par de llaves. Con lo cual se va a poder tener acceso, se va a poder utilizar esas variables, voy a tener ámbito de utilización de esas variables desde cualquier parte del programa, desde cualquier par de llaves del programa. Generalmente, por no decir siempre, vamos a usar variables del tipo local, pero tienen que saber que existen dos tipos, que son locales y globales, y tienen que saber de manera conceptual eso, porque quizás en alguna pregunta del examen esté la pregunta esta, con lo cual eso tienen que saber. Bien, declaración de variables. ¿Cómo declaro una variable? Yo antes de poder utilizar una variable la tengo que declarar. ¿Sí? Entonces, fíjense, en pseudocódigo utilizaré la palabra entero, real y carácter para el tipo de dato, y después un espacio en blanco y el nombre de la variable. Por ejemplo, entero, cantidad, punto y coma, real, valor, punto y coma, carácter, letra, punto y coma. Donde nombre de la variable es cantidad, valor y letra, y los tipos de datos para el pseudocódigo es entero, real y carácter. Ahora, para el lenguaje C, aquí, el tipo de datos son los que vimos recién. Int, espacio cantidad, punto y coma. Ahí estoy declarando una variable que se llama cantidad, cuyo dato a guardar va a ser del tipo entero. El segundo, float, espacio valor,
punto y coma, estoy declarando una variable del tipo float, cuyo dato a guardar va a ser un valor numérico real del tipo real, es decir, un número con decimales, cuyo nombre de variable es valor. Y por último, char, espacio, letra, punto y coma, estoy declarando una variable del tipo carácter, cuyo nombre va a ser letra, nombre de variable, donde voy a almacenar solamente un único carácter. Voy a poder almacenar una A, una R, una Z, un 5, un signo de pregunta, un guión, un punto y coma, un único carácter. Porque el tipo dato char va a guardar un carácter. Esto es declaración e inicialización de variables. Es decir, a veces me alcanza con declararlas nada más. Pero a veces quizás necesite, al momento de declarar la variable, también inicializarla. Es decir, darle un valor inicial cuando la declaro. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, como está acá. ¿Sí? En pseudocódigo, tipo de dato, nombre de variable, la flecha de asignación y le asigno el valor. ¿Sí? Lo mismo acá. Le asigno el valor, lo mismo acá, le asigno el valor. En el lenguaje C, lo mismo. Tipo de dato, nombre de variable igual de asignación y le asigno 10, en este caso a la variable cantidad. Le asigno 8.2 a la variable valor y le asigno la letra A, entre comillas simple, a la variable letra. Cuando trabajo con un char, con un carácter, solamente con un único char, lo voy a usar entre comillas simple. Ahora vamos a ver tema de comilla simple y comilla doble, pero comilla simple cuando es un único char. Y por otro lado, cuando trabajo con números reales, tengo que utilizar el punto, como está acá, no la coma, porque el lenguaje de programación C es un lenguaje sajón, donde ellos utilizan el punto como separador de un entero y sus decimales, de su parte entera y su parte decimal, y no la coma como nosotros, que somos latinos. Y por otro lado, dicho sea de paso, ellos no van a utilizar jamás, y si nosotros queremos utilizar nos va a dar error, no podemos utilizar vocales con coma, no podemos utilizar la letra ñ tampoco, porque eso nos daría error, ¿sí? Porque no forma parte del conjunto de caracteres permitidos en el lenguaje de programación C, porque es un lenguaje inglés y nosotros no podemos utilizar símbolos del lenguaje español. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo tengo que aclarar una variable eh, que se llame canción, por ejemplo, ¿no? Canción. Supongamos que una variable canción donde voy a guardar el título de una canción. Si yo digo eh, canción como nombre de variable, no la puedo declarar con el acento en la O, porque eso me va a dar un error. ¿Sí? Tengo que decir canción sin acento. ¿Está bien? No puedo usar acentos y no puedo usar la letra ñ. Y importantísimo, el punto en lugar de coma. No puedo usar la coma porque también voy a tener error. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de arreglos, ¿sí? O arrays que estuvimos viendo. Estos son del tipo char. Recordemos que un carácter ocupa un byte en memoria, es decir, una secuencia de 8 bits. Esto lo vimos al comienzo. Acá declaro un vector. ¿Sí? Se llama char, el tipo de dato es char, el nombre de la variable es palabra, y entre corchetes le estoy dando la dimensión, le estoy diciendo la cantidad de elementos que va a tener este vector. Es decir, que yo acá voy a poder guardar más de un carácter de manera consecutiva. Ahí voy a poder guardar, por ejemplo, la palabra taza, por decir algo. ¿Sí? No solamente la letra T, como nos pasaba acá, por ejemplo. Un único carácter. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hay corchete y que en ese corchete dice la cantidad de elementos. ¿Está bien? Dicho sea de paso, siempre tengo que declarar la variable, pensar que hay un carácter especial que es el finalizador de la cadena de caracteres. Cuando hablo de cadena de caracteres, hablo de una secuencia consecutiva de caracteres uno detrás del otro que van a formar una palabra, por ejemplo. ¿Sí? Acá tengo un char, un solo carácter, y acá tengo para guardar una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es eso, es una secuencia consecutiva de caracteres.
¿sí? Que va a finalizar con un símbolo especial, que ahora en un ratito lo vamos a ver, que es un contrabarra y un cero. Ese carácter especial va a decir que es la finalización de la cadena. Entonces, si yo acá declarando char palabra 15, sé que voy a poder guardar una palabra hasta 14 caracteres válidos, porque el 15, el 15º, va a estar reservado para el finalizador de la cadena. Entonces, cuando ustedes declaren arrays de tantos caracteres y trabajan con caracteres del tipo char, con arrays del tipo char, perdón, tienen que pensar siempre en que tienen que declarar un número más grande, uno más, a la cantidad que ustedes van a tener como válidas de cantidad de elementos. Y por otro lado, acá tenemos una matriz, que sería un array o un arreglo de 2 dimensiones. ¿Cómo entiendo esto a diferencia de esto? Bueno, acá tengo una palabra, ¿no? Donde voy a poder guardar una palabra, en esta variable palabra, hasta 14 letras válidas, ¿sí? No me puedo exceder de las 14, ¿sí? Porque el 15 ya dijimos es el finalizador. Una única palabra. Y acá, como tengo un par de corchetes, lo que estoy diciendo es que voy a tener un array del tipo carácter de 5 elementos, y cada uno de esos 5 elementos va a estar conformado por 20 elementos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traducimos? Voy a tener 5 nombres, y cada uno de esos nombres va a estar conformado por hasta 20 caracteres. 19 letras válidas y el finalizador de la cadena. ¿Cómo lo sigo traduciendo esto? Bueno, voy a tener 5 filas, primer par de corchetes. Y por cada fila, 20 columnas, segundo par de corchetes. Entonces, en la fila número 1 voy a tener un nombre, en la fila número 2 voy a tener otro nombre, en la fila número 3 voy a tener otro nombre, en la fila número 4 otro nombre, y en la fila número 5 otro nombre. ¿Se entiende la diferencia entre un vector y una matriz? Acá tengo un vector de letras, de chars, y acá tengo un vector de nombres, de cadenas de caracteres. Esa es la gran diferencia. ¿Se entiende? Bueno, voy a tomar el silencio como que sí, que se entiende. Recién vimos ejemplos de arreglos del tipo char. Ahora vamos a ver del tipo numérico. Acá declaramos un vector entero edades, que voy a guardar hasta 20 edades, o 20 números enteros, y una matriz precio que voy a guardar 50. ¿Sí? 10 filas por 5 columnas. Ahora, la diferencia entre esto y esto, aquí la que vimos recién, cuando es del tipo char, tengo que declarar un elemento más para el finalizador de la cadena, ya lo dijimos. Pero cuando son numéricos, sea entero o sea float, no necesito un elemento más, porque no son cadenas de caracteres, sino que son vectores del tipo numérico. ¿Se entiende? Es decir, que acá voy a poder guardar, almacenar en la variable edades hasta 20 números del tipo entero. Y acá en la matriz precio hasta 50 números del tipo flotante. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Ejemplo. Acá declaro e inicializo. ¿Sí? Fíjense. Acá declaro palabra de 15 elementos, y cada elemento va entre comillas simple. ¿Sí? Cada char se escribe entre comillas simple. La H, coma, la O, coma, L, coma, A, coma, y esto que está acá, contra barra cero, es el finalizador de la cadena. Cuando yo manipulo los datos de manera de a un char, ¿sí? De a un único char, como está ocurriendo acá, tengo que trabajar con el finalizador de la cadena. Pero cuando yo lo manejo a nivel palabra, como está acá, ¿sí? Es decir, nombre, todo junto, entre comillas doble, fíjense, primer cambio. Acá estamos en un vector, y acá estamos en una matriz. ¿Sí? Acá vamos a guardar una palabra, y acá vamos a guardar dos palabras. ¿Sí? Dos palabras de hasta 10 caracteres, o de hasta 9 caracteres cada palabra. Entonces, como acá trabajamos char a char, va entre comillas simple.
y utilizo el finalizador de cadena. Como acá trabajo cadenas, va entre comilla doble, y no utilizo el finalizador de cadena, porque cuando es cadena, lo trabaja la máquina automáticamente. Por eso acá pongo Ana y nada más, y acá pongo Juan y nada más. Y acá tengo que poner el contrabarra cero, porque estoy trabajándolo char a char. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿esto qué significa? Que palabra va a guardar, valga la redundancia, la palabra hola. Y cuando yo muestre el contenido de palabra, voy a poder visualizar por pantalla hola. Esto no se muestra. El finalizador no se muestra. Cuando yo, acá que voy a guardar, como primer nombre voy a guardar Ana y como segundo nombre voy a guardar Juan. Cuando yo muestre ambos nombres voy a ver por pantalla Ana y voy a ver por pantalla Juan. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bien, vectores y matrices del tipo entero y flotante. Bueno, entero. Declaro un vector que se llama edades de 5 elementos y lo que va a guardar son 5 elementos enteros. 10, 66, 55, 31, 18. Recordemos que entero puedo guardar de menos 32.000 a más 32.000. Es decir, que si yo pusiera 32.000, estaría guardando en un elemento de este vector el número 32.000. Aunque 32.000 tiene 5 dígitos. Distinto a esto, ¿sí? Cuando es del tipo char, es un elemento por cada carácter, o un carácter por cada elemento. Esa es la otra diferencia cuando trabajo del tipo char y cuando trabajo del tipo numérico. Y lo mismo va a ocurrir acá, en float. ¿Sí? Acá voy a guardar 3 datos del tipo flotante. Y acá, por ejemplo, no tengo 5 elementos que estoy ocupando. Acá estoy ocupando un único elemento. Por más que tenga el 1, el 0, el punto, el 5 y el 0. ¿Está bien? Y esto es una matriz de 1 por 3. 1 por 3, ¿cuánto da? 3. Con lo cual podría decir que sería un vector de 3 nada más. Pero lo puedo expresar así si quiero, o directamente omito este 1 y dejo un solo par de corchetes con 3. Recordemos que las matrices siempre se multiplican. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a tener 2 por 10, 20, y acá voy a tener 50. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Cómo estamos de tiempo, profe? Estamos bien. Bueno, continuamos entonces. Constantes. A diferencia de una variable, la constante no cambia. ¿Sí? Vamos a lo que dice. Dice, es un dato invariable a lo largo del programa, es un valor que no puede cambiar durante su ejecución. Bien, primero, ¿por qué no cambia? Bueno, porque hay datos que no van a cambiar jamás. Si yo tengo que hacer un programa que trabaje con trigonometría, por ejemplo, y utilizo el valor de pi, ¿tiene sentido que pi sea una variable? Es decir, ¿en algún momento va a cambiar el valor de pi? No, no, viene, Jamás, viene por defecto, digamos. jamás va a cambiar el valor de pi. Con lo cual, yo declaro pi, la voy a declarar como una constante. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre constante y variable. Generalmente vamos a usar más variables que constantes, pero alguna vez vamos a usar constantes. Entonces tenemos que saber qué es y también cómo se utiliza. Bueno, ¿de qué tipo existen las constantes? Bueno, de todos los tipos de datos que soporta el lenguaje. Int, char, float y doble, al igual que las variables. Y acá tenemos de qué manera nosotros podemos declarar y la constante, como cuando no va a tener un valor que no va a cambiar nunca, yo la declaro y ya le doy el valor en la declaración de la constante. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esto que está acá es pseudocódigo, ¿no? Nombre de variable, nombre de constante y el valor, nombre de constante y el valor, nombre de constante y el valor, nombre de constante y el valor. Bueno, en C. En C voy a tener que utilizar esta palabra, que es parte del lenguaje, que es numeral define, ¿sí? O hashtag, como dicen ahora. Numeral define, espacio, máximo, es el nombre de la constante, espacio 100 es el valor que va a tener la constante máxima. Abajo. Define, espacio, nombre, que valga la redundancia, es el nombre de la constante, y entre espacio y entre comilla doble la facultad. ¿Por qué comilla doble? Porque es una cadena de caracteres. Recordemos que las cadenas van entre comillas dobles, recién lo vimos, y un carácter solo único va entre comillas simple, que justamente es el ejemplo que tenemos abajo.
numeral define, espacio, el nombre de la constante va a ser símbolo, espacio, y entre comillas simple, la letra A. Y por último, del tipo numérico real, define espacio, la constante va a llamarse valor, espacio, 7.50 va a ser el valor que tenga la constante valor. Una curiosidad, y acá por ahí lo notaron, quizás no, pero por ahí lo notaron, fíjense que todos los nombres de constantes están escritas en mayúscula. Bueno, se trabaja de esa manera para que cuando uno lo ve en alguna parte del programa, sepa que es una constante y que no es una variable. Por el contrario, las variables las vamos a escribir en minúscula. ¿Se entiende? Entonces, por eso se pone en mayúscula. Ahora, alguien dice, ¿y yo puedo escribir las constantes en minúscula? Sí, claro. Pero cuando lo veas en tu programa, en alguna parte del programa, no vas a saber si es variable o constante, con lo cual vas a tener que subir a ver cómo está declarada, a la parte de declaración. Entonces, escribiendo las constantes todas en mayúscula y las variables en minúscula, nos damos cuenta qué es una variable y qué es una constante en cualquier parte del programa donde nos encontremos, ya sea con una variable o con una constante. Operadores y operandos. ¿Saben lo que son los operadores y los operandos? Bueno, entiendo que no. O que sí y no me quieren contar. Operadores. Son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables y o constantes, es decir, los operadores nos permiten manipular valores. Operandos son los datos a ser procesados. ¿Esto qué significa? Que si yo agarro la calculadora y digo 2 más 2, los operandos va a ser 2 y el operador va a ser el símbolo más. ¿Sí? Eso es lo que serían operandos y operadores. Tipos de operadores. Existen 4 tipos de operadores. El operador de asignación, que ya hemos visto algo de asignación, aritméticos, relacionales y lógicos. Operador de asignación. La asignación consiste en el paso de valores o resultados a una zona de memoria. Dicha zona será reconocida con el nombre de la variable que recibe el valor. Esto es pseudocódigo. Acá tenemos la variable, la expresión, una vez resuelta, se asigna a la variable. Una expresión puede ser una variable, una constante, una expresión o fórmula a evaluar. Esta operación de asignación, ¿sí? Recordemos que estamos hablando del operador de asignación, esta operación de asignación es una operación destructiva. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, aquí, fíjense, está la variable número y se le asigna 16. Y más abajo, a la misma variable número se le asigna menos 23. ¿Qué significa? Que aquí la variable número tiene menos 23. Y el 16 que tenía antes se destruyó, porque lo reemplazó el menos 23, que fue el último valor que se le asignó a esa variable. Entonces no voy a tener manera de recuperar ese 16. ¿Se entiende? Por eso se dice que es una operación destructiva. Si tenemos que clasificar al operador de asignación, vamos a encontrarnos con que tenemos 3 tipos. Tenemos simple, contador y acumulador. Bueno, el simple ya lo hemos visto, ¿sí? En pseudocódigo sería así y en C será así. Es decir, variable A le asigno 15. Variable A le asigno 15. Pseudocódigo, lenguaje C. Ese ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Ahora, tenemos el contador y tenemos el acumulador. Primera aproximación. El contador cuenta y el acumulador acumula. ¿Sí? Alguien dice, mirá qué fácil que lo dice. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo como para que podamos terminar de entender esto y no confundir esto. Si yo quisiera sacar el promedio de edad de la comisión, ¿qué hago? ¿Están ahí? ¿O se Tiene que fueron? sumar a la Bien. cantidad de alumnos y después dividir por esa misma cantidad. Sumar la cantidad de alumnos y dividir por la cantidad de alumnos me va a dar 1. Perdón, tiene que sumar las edades. Ahora sí, claro, está correcto. Lo que hago primero es, sumo las edades, ¿sí? O
que lo mismo acumulo todas las edades. ¿Y cómo hago para saber el promedio? Ya tengo todas las edades sumadas. ¿Por qué divido? por la cantidad de alumnos. Bien, es decir, que tengo que contar cuántos alumnos son. Entonces, para poder obtener el promedio, voy a tener que usar un contador y voy a tener que usar un acumulador. Entonces, fíjense, contador es una variable que se incrementa o decrementa en una unidad, es decir, de a uno, o en una cantidad constante, 2, 3, 4, lo que nosotros querramos. En el ejemplo de calcular el promedio va a ser de a uno y va a ser de manera incremental. Se va a incrementar, no decrementar. Ahora, en pseudocódigo tengo la variable y le voy a asignar la misma variable sumándole 1. O la variable le voy a asignar la misma variable restándole 1. En el lenguaje C, la variable le voy a asignar, acá está el igual de asignación, esa misma variable más 1, lo asigno aquí, o a la variable le voy a asignar esa misma variable menos 1, lo asigno aquí. Aquí está decremento y aquí es incremento. Vamos a tomar, por ejemplo, dos casos. Juan por un lado, María por otro, y vamos a decir, bueno, Juan tiene 23 años. Entonces, tengo que empezar a contar cuántos alumnos son para poder sacar el cálculo del promedio. Entonces digo, bueno, a ver, voy con el primero. ¿Cómo te llamas? Me dice María. Bien. Edad. María me dice 22 años. Bien. ¿Cuánto vale contador para empezar a contar? Cero más uno. Está bien, pero ¿cuánto vale contador? Contador tiene un valor inicial. ¿Cuál sería? Para empezar a contar. ¿Se acuerdan que hay momentos donde yo puedo declarar una variable y hay momentos donde yo necesitaría inicializar la variable también? Bueno, este justamente es el momento donde necesito inicializar la variable. Para empezar Menos a uno, contar, ¿no? si yo cuento de uno en uno, ¿sí? Para que hacer esto la primera vez, ¿cuánto tiene que valer, contador? Cero. O sea, sería Cero. menos uno, valdría. ¿Cómo menos uno? Eh, o sea, ¿Cuál es el o origen? sea, Si yo antes digo, de... Sí, hablo de números y digo, ¿cuál es el sí. origen? ¿Qué número es el Cero. origen? Cero. 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 Claro, cero. ¿Por qué? Porque digo, a ver, tu nombre, María, me dice. Edad, 22, perfecto. El primero que tengo, la primera persona, María. Ahora, la tengo que contar. ¿Cómo cuento? Sí. Cero más uno es uno, le asigno uno a contador, porque contador vale a cero. Porque Y, empiezo en cero. ¿Está bien? y si Sigo. inicias el programa y no cargaste ningún dato y pasa el valor, te lo cuenta también como si fuera un uno. O sea, No, no, por ahí no, no, no me no, expliqué. no entendí lo que quisiste decir. Eh, vos iniciaste el programa, Ujú. eh, pones una edad por defecto que no existe, cero, ponele, 0 años, ¿viste? Porque por alguna cuestión. Cuando cuando pase ese valor, también te lo va a contar como un uno, ¿no? O sea, eh, Cuenta claro, ocurrencias. No importa la edad que tenga, cuenta ocurrencias. sí, Acá lo sí. que va a contar es que yo conté a María. Y María tiene 22 años. Pero acá no aparece 22, acá aparece uno, porque conté uno. Claro, ¿Dónde aparece 22 años? Acá en el acumulador. exacto. Donde acá estoy en una situación similar. Tengo, a diferencia, donde acá tenía una constante, siempre era más uno, más uno, más uno, acá esto va a ser una variable. ¿Por qué? Y porque la edad de cada uno de nosotros va a ser diferente. Algunas van a coincidir, pero muchas van a ser distintas. Entonces esto no puede ser una constante. Entonces, Se cuando puede trabajo poner con un... acumulador, tengo variable igual a la misma variable más otra variable. Entonces, y estoy frente a lo mismo. La se- variable suma tiene que valer cero. Porque cuando yo cuento a María como la primera persona que le estoy acumulando las edades, voy a tener que decir 0 más 22, 22, y ese 22 lo asigno a la variable 22, a la variable suma. se puede poner un paso de validación de datos, digamos, un if, tipo que el valor no sea menos que un determinado
número y tampoco que supere, por ejemplo, que no sea más de 99 y menos de... Sí, eso lo van a hacer más adelante. Ahora estamos explicando el concepto de acumulador y el concepto de contador. Pero eso sí lo van a hacer, van a tener que validar datos. No ahora, pero cuando empiecen a programar, sí, con Ah, ejercicios. perfecto. Entonces, vuelvo al contador. Ahora me encuentro con Juan, y Juan tiene 23 años. ¿Sí? ¿Qué hago acá? ¿Cuánto vale contador? Hasta ahora. Yo conté a María. Contador, ¿cuánto vale hasta ahora? Y dos. No, uno. Si conté a Una. María nada más. Bueno, sí, Entonces, sí, sí. Es antes que pase Juan. ahora voy a contar a Juan. Entonces va a ser uno más uno es 2 y voy a asignar 2 a la variable contador. Y Juan tiene 23 años. Hasta ahora, ¿cuánto tenía acumulado o sumado en edades? María tenía 22, con lo cual hasta ahora tengo 22. Entonces digo, 22 más 23 que tiene Juan, 45. 45 va a ser asignado a la variable suma. Listo, son 2 alumnos nada más. ¿Cómo hago el cálculo? Bueno, 45 dividido 2, ahí voy a tener el promedio. Ahora, lo importante acá es entender el concepto de contador y el concepto de acumulador. El contador cuenta, el acumulador acumula. El contador es variable igual variable más una constante o menos esa constante. Y el acumulador es variable, aquí, variable igual variable más otra variable. ¿Sí? Entonces, lo que dice en rojo dice, los contadores se utilizan generalmente para contar la cantidad de veces que necesitamos que se repite una acción dentro de un programa. Y para acumulador dice, los acumuladores se utilizan para calcular la suma total de los valores ingresados durante la ejecución de un programa. Un acumulador es igual a un sumador. ¿Cómo estamos, profe, de tiempo? ¿Estamos en horario ya? Son y 22, pero si querés dejar acá, Bueno, sí, sobre así, todo para no marearlos tanto, pero sí. dejo de compartir y pregunto. Ahí dejé de compartir. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Yo creo que Ahí va a veo que haber me dudas, escribían en profe. el chat. Yo tenía la pantalla completa, no podía leer el chat, por eso no le respondí, Víctor, por Por ejemplo. mí, profe, todo en orden. Bueno, chicos, El, algunas cuestiones. Primero, no se olviden de poner los presentes en el chat. Segundo, traten de no faltar, como le dijimos al comienzo. Traten de hacer toda la ejercitación que se vaya proponiendo a lo largo de lo que resta del año con este módulo de la cursada. Eh, y por último, traten de leer el material teórico, léanlo una, dos, tres veces, la cantidad de veces que sea necesario. Lean, 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 lean. Anoten dudas, anoten interrogantes, anoten cosas que no entiendan, etcétera, y tráiganlas a la clase. ¿Sí? Porque, como dijimos al comienzo, esta es la parte más complicada, más difícil de la asignatura. Y la idea es que todos aprueben, ¿no? Esa es la razón de ser que tenemos nosotros como docentes. Entonces, bueno, para que aprueben tienen que entender, porque después tienen que demostrar lo que han entendido. Y la manera que nosotros tenemos para ayudarlos al respecto es no solamente haciendo clases expositivas, como hicimos recién, sino también que ustedes puedan quitarse, sacarse todas las dudas que vayan teniendo. Con lo cual, esto tiene una dinámica que tiene que ser de esa manera. No se queden solamente con voy curso, escucho lo que me dice el docente, sino sean proactivos, sobre todo cuando hay cosas que por ahí son muy nuevas, como este tema para ustedes, y donde ya tienen la ventaja de tener todo el material ya descargado desde antes de las vacaciones, con lo cual lean, lean y relean. Nosotros no le vamos a preguntar, che, ¿leíste? ¿No leíste? Ah, te vamos a retar porque no leíste. No, eso no va a ocurrir, somos gente grande, ¿sí? Con lo cual eso no ocurre, pero si ustedes leen el material de antemano a la clase, van a venir con dudas y se van a ir con respuestas. Si ustedes vienen a la clase sin haber leído el material previamente, van a llegar a ver qué dice el docente y seguramente va a terminar la clase y se van a ir con dudas. Entonces la idea es que se vayan con respuestas y no con dudas. Así que bueno, nada más. Eso solamente quería decirles. No olviden dejar los presentes. No sé, profe, si querés decir algo. No, no, no es lo mismo. Hay que repasar, leer, sacarse las dudas para que la clase también sea dinámica y productiva para ustedes. Nada más que eso. Y bueno, esta etapa
va a ser parte teórica y vamos a ir incorporando alguna parte práctica para que ustedes vayan resolviendo. ¿Mm? Así que Sí, bueno, nosotros vamos a tener, perdón, profe, te interrumpo, vamos a sí. tener, bueno, la clase de hoy que fue teórica y la clase que viene seguramente también, y ya después vamos a empezar a programar. Así que Hasta fin de año es es esto. programación en C, ¿no? Sería. Sí, 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 Exacto, tal Ah, cual. perfecto. Así Y que este cuatrimestre. Mm.